Los próximos minutos de Sin Distancias les invitamos a observar el mundo con una mirada antropológica. Nos acercaremos a las tradiciones de uno de los países más jóvenes del mundo, la antigua colonia portuguesa de Timor, gracias al trabajo del antropólogo Lúcio Sousa, profesor de la Universidad de Aberta de Portugal. Conoceremos cómo las tradiciones en danza, música y deporte se han mantenido en los inmigrantes forzados y refugiados de este joven país para legitimar su cultura. Sara Sama, profesora del Departamento de Antropología de la UNED, nos propone reflexionar en voz alta sobre el patrimonio cultural de Timor Oriental. Y para empezar, escuchamos la música tradicional timorense. Hola, bienvenidos a otra edición más de los programas de radio de antropología. En esta ocasión estamos de nuevo con el profesor Lúcio Sousa, profesor de antropología en la Universidad Aberta. Él es experto en Timor Oriental, ha hecho su tesis doctoral sobre prácticas rituales en Timor Oriental, pero en este caso nos va a hablar de una investigación posterior, aún en proceso y sobre la que está trabajando, que tiene que ver con migraciones forzadas, refugiados y cómo las prácticas de estos migrantes y estos refugiados pueden entenderse como un tipo de memoria inmaterial que además puede ser considerado incluso patrimonio. ¿Cómo se estudia desde la antropología? ¿Qué interés tienen estas prácticas como patrimonio inmaterial? Lúcio, cuéntanos un poco para que nos pongamos en situación, porque en España sabemos bastante poco, hay pocos trabajos sobre Asia y concretamente sobre Timor. Timor fue colonia portuguesa hasta el 75. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso para enterarnos de independencia y de dónde precisamente salen estos grupos de refugiados. Hola, gracias. Mucho placer de estar con vosotros. Pues Timor Oriental es un país en sudeste asiático y es, la verdad, un país joven hoy en día. Es una excolonia portuguesa hasta 75, cuando se forman los partidos, cuando hay la revolución en Portugal, en Timor se comienza... La revolución de los claveles en 1975. Exactamente. En Timor se comienza a preparar los partidos locales, pero estos partidos van rápidamente a se armar y hay un conflicto, una guerra civil. Las autoridades portuguesas salen de la isla y los partidos se quedan en un conflicto abierto. Esto va a provocar refugiados que se van a refugiar en Indonesia. Entre tanto, la Indonesia va también a invadir Timor en 75, en diciembre de 75. ¿Indonesia había tenido interés en Timor anteriormente? Sí, ¿Ocupa un lugar estratégico o es una relación de hostilidad? No hay una relación de hostilidad, era solamente porque quería mantener todo. Era importante que no hubiese una distinción y sobre todo los partidos que estaban a tomar el poder eran considerados por la Indonesia como marxistas. En Timor eran marxistas, comunistas y la Indonesia no quería tener allí una especie de isla de Cuba. Entonces ha invadido con el acuerdo de los Estados Unidos, ha invadido Timor en 75. Esto ha provocado muchos desplazados internos porque la gran mayoría de la población va a huir para lo mato, para la floresta y va a quedar allí durante muchos años en resistencia armada. Gran parte de los timorenses entonces huyen hacia la selva y mantienen una resistencia armada. Una resistencia. Bueno, lo que va a acontecer con los refugiados que que durante la guerra civil, el periodo ainda de guerra civil, van a huir para Indonesia, es que van a ficar prisioneros, como que prisioneros en Indonesia. Volvido cerca de un año, la Indonesia ha hecho un acuerdo con Portugal y esta gente va a Portugal. O sea, que van como prisioneros a Indonesia y de Indonesia... Tras un acuerdo con Portugal vuelven a Portugal. Prisioneros en el sentido que están allí atrapados, no pueden andar para un lado ni no pueden volver a Timor y no pueden andar a más ningún lado. En Portugal, la gran mayoría va a quedar en Portugal. Algunos van a caminar ainda para Australia, para cercano de Timor, van a vivir junto de familia que tenían en Australia. Para los que se queden en Portugal,
para Portugal esta gente no es refugiada. Como tienen la nacionalidad portuguesa, ellos son considerados portugueses. Pero es visible que ellos tienen una comunidad propia. Y esta comunidad va a reproducir la división política que existía en el periodo de la Guerra Civil. Pero aquí felizmente no hay armas. Lo que hay es partidos políticos que se organizan y el uso político de la cultura, de las prácticas de la cultura, nominadamente de la danza y de la música y también del sport. Del deporte. La música, la danza y el deporte. Es interesante que vamos a organizar grupos en las comunidades que existen para representar Timor y ser usadas también políticamente, porque ellos van a participar en festivales en Portugal, en el extranjero, para llamar la atención de la situación de Timor, de la guerra que estaba a haber en Timor, de la lucha de las fuerzas de Timor contra la Indonesia. Y esto va a ocurrir durante muchos años. Por tanto, es interesante que se formen estos grupos hasta que en 99... O sea que en una primera etapa, estos grupos, en una primera etapa de resistencia política independentista frente a Indonesia, toman un conjunto de tradiciones en música y danza principalmente como una forma de resistencia y una forma política de reivindicación de la independencia. De la independencia para mantener vivo la idea de la independencia y para luchar por esto. En 99 ha ocurrido un referendo llevado a cabo por las Naciones Unidas en Timor, con el acuerdo de la Indonesia y de Portugal. Este referendo había dos opciones. O la gente se quedaría con la Indonesia o la gente los timorenses pretendían ser independientes. La independencia ha ganado y, por tanto, esto va a proceder un movimiento de las milicias locales que eran a favor de Indonesia, va a provocar una grande crisis humanitaria con mucho más refugiados una vez más en Timor en 99. Entonces una fuerza internacional de tropas de todo el mundo, sobre todo de la Australia, va a entrar en Timor para controlar la situación. Las fuerzas indonesias salen, pero las milicias que también van a salir, las milicias que luchaban y que mataban, que estaban a matar a la gente, van a salir. Esto va a dar lugar a un periodo de mando de las Naciones Unidas durante 2 años. Y la independencia final de Timor va a tener lugar en 2002. O sea, que es muy reciente realmente. Reciente. Es uno de los países más jóvenes del mundo, realmente. Entonces, lo que se pasa en Portugal es interesante. La comunidad ha cambiado, sobre todo ha tenido más generaciones, pero los grupos, algunos van a acabar, pero otros se van a formar, pero algunos continúan o cambian de su nombre, pero la práctica de la cultura continúa, pero ahora en un contexto un poco diferente. Claro. Porque no es... Pierden el sentido primero, digamos, de luchar por la independencia y ahora se convierten en grupos de otro tipo, ¿no? Sí, a lo mejor... ellos comienzan a ser ahora usados también como una forma de legitimar lo que existe. Ahora, encontrar no es para obtener algo, más para legitimar. Ellos son como mandatarios en el exterior para representantes de la cultura de Timor ahora. Legitimadores y representantes de la cultura y de la tradición, entre comillas, de Timor. Y lo que es interesante, pronto ahora, hablando de personas y de grupos concretos, es la forma como la gente ha conseguido, porque para tener un grupo de música y de danza tienes que tener la ropa, tienes que tener todos los materiales, y esto no había en Portugal. Ha sido muy interesante las formas que... digamos que las danzas y los rituales timorenses, para los que no lo sepáis, conllevan o están rodeados de una cultura material muy importante. Muy importante, sí. Lo material o los objetos en las prácticas rituales ocupan un lugar especial, un lugar importante, tienen muchos sentidos, una gran riqueza de sentidos y no pueden realizarse sin la existencia de estos objetos particulares. Es muy engraçado que algunos han sido protegidos en Portugal, pero otros han venido de Timor. Mismo durante la ocupación indonesia, ellos han conseguido a enviar algunas a través, sobre todo, de miembros de la Iglesia. Que en este caso, la tradición no solamente ha viajado con las personas, sino con los objetos. Con los objetos también. Y esta parte más material, de la cultura material, es importante, pero tan importante como eso es cómo ellos han conseguido recuperar, porque no había nada escrito, los estudios antropológicos, los trabajos sobre Timor y sobre todo sobre danzas y música Timor era prácticamente desconocida. El primer trabajo de facto sobre esto se hace en los años 90.
Por tanto, en Portugal, por un musicólogo timorense, de origen timorense, que se va a poner a estudiar eso. Una de las personas que trabaja más en esto es señor Joan Silva. Él ha trabajado en esto. Silva. Sí, él ha trabajado en esto y es interesante que la gente vaya a buscar las músicas de su memoria, de su práctica. Y quien vas a recordar es la gente que conocía ya, y en particular este señor Juan con quien yo estoy trabajando. Él conoce las músicas y la tradición porque él ha participado en esto en su aldea de origen. Y por tanto, él va a reproducir allí en el grupo que tiene ahora en Portugal, por ejemplo, que continúa. Ha tenido varios grupos. El grupo actual se llama Beigua, que quiere decir el camino de los antepasados. Por tanto, es la lengua Bunak. Y es muy interesante que él va a hacer ahora las danzas más tradicionales. Este es interesante porque parece que ahora se busca las danzas ainda más consideradas más tradicionales. Por tanto, estamos aquí hablando ya de un patrimonio de cariz inmaterial. Y que es interesante cuando hablamos para los grupos, que los grupos tienen ya varias generaciones que han pasado por ellos. Y esto es interesante e importante también en términos de comunidad y en términos de considerar o no un patrimonio cultural inmaterial de acuerdo con la UNESCO, porque tiene que tener 3 generaciones mínimo de práctica de una determinada práctica cultural. Y esto es lo que se puede observar. Se observa que hay grupos ahora que tienen una continuidad. Y que podríamos estar hablando ya de 3 generaciones en pelo esta menos, práctica, por lo menos. ¿No? Práctica pelo menos, más de 30 años ya, con músicos, con varios. Y las primeras músicas son sobre todo de músicas músicas también, lo que se llamaban músicas de mato, músicas de la lucha. Músicas de lucha, de la había selva. muchas. Ahora se ve música exactamente, vese a practicar algunas músicas que yo he visto a ser practicadas en los pueblos, las músicas tradicionales de los rituales. Podríamos decir que es un proceso que ha sido también estudiado en otras situaciones poscoloniales de revivificación de la tradición. Sí. Con fines de legitimación de una situación, en su caso muy nueva, que es de independencia nacional. Digamos que son procesos etnopolíticos, de alguna manera, que tienen que ver con procesos de afirmación política y de producción nacional de identificaciones, pero que en estos procesos elementos como el cuerpo, a través de la danza y de la música, ocupan lugares especiales, ¿no? Y se convierten en esta especie de patrimonio inmaterial. ¿Cómo lo estudiamos desde la antropología y qué importancia tiene, ¿no? Yo por lo menos veo esa doble importancia. Por un lado, el cuerpo como eje performador de las identificaciones etnopolíticas y por otro lado los procesos propiamente políticos de revivificación y de legitimación de lo nacional, ¿no? Por un lado, no sé si hay otros aspectos que a ti te han interesado o cómo lo estás intentando yo estudiar. Estoy intentando, por lo cuerpo es interesante que lo cuerpo no es solamente lo cuerpo timorense, podemos decir, es también un cuerpo portugués, o que es una evolución interesante, porque algunos de estos grupos ahora participan también portugués, lo que tiene mucho a ver con la dinámica de la comunidad en su contexto, de donde vive, los barrios donde vive y las ligaciones que tiene con no solamente con timorenses, mas también con portugueses, que sobre todo en un año 1999 han tenido una sensibilización mucho mayor. Portugal siempre ha dicho que Timor debería ser independiente, que la invasión indonesia no era correcta, que ellos debieron salir. Pero en 99 es como si lo que se pasaba con los timorenses ha llegado a todo el mundo, a todo el pueblo. Por tanto, es interesante de ver que en estos grupos también ahora hay esa población portuguesa. Es interesante esto que dices, que el cuerpo no solamente timorense, también es portugués, y lo es en un doble sentido, en un sentido físico, es decir, que también participan portugueses, y en un sentido simbólico, y es que la colonia portuguesa pasa a formar parte de esa revivificación de la tradición, no como opuesto, sino como integrante, ¿no?
Pero por otro porque hay lado, otro frente al que oponerse, que era Indonesia. Exacto. Esto también no se puede observar sin pensar en un contexto de conflicto, de tensión, si podemos decir. Aunque que ellos son de cierta forma representativos de la cultura, por ejemplo, el Estado timorense los usa cuando hay una exposición, un festival en Portugal, ellos los llaman para ir a representar, porque no pueden mandar a vir de un grupo de Timor. Pero al mismo tiempo, en Timor, mucha gente considera extraño que estos timorenses no vuelvan a Timor, que persisten en vivir en Portugal Que se queden. y que se queden allí. Hay muchas razones por eso. Grande parte de esta gente, muchos de los hombres más ancianos son ya, como se dice en español, reformados, son ya, Están jubilados. están ya, por tanto, jubilados y reciben sus pensiones allí. Algunos están voltando poco a poco a Timor, pero no todos están a voltar. Tienen su vida constituida, sus hijos, la vida, la familia está en Portugal y no pienso en voltar. Y por tanto se está creando ahora también una otra dimensión identitaria más transnacional. Comienza a haber esta idea de que Timor no es solamente la isla, pero también todos los representantes que están espalhados pelo mundo. Y hoy en día, con la migración que hay de Timor, con la migración de timorenses, para Portugal y sobre todo para Irlanda, comienzan a usar, comienzan a comprender esto. Y esto hay aquí, es interesante en cuanto a práctica cultural, lo uso, por ejemplo, de la Internet. Estos grupos ahora no practican solamente para la gente que vaya a verlos en un determinado local. Después, las performances son colocadas en la Internet. Y muchos de los inmigrantes comienzan también a colocar todo esto en la Internet, las fiestas, los festivales y mismo canciones personales que ellos dedican a su familia. Y por tanto comienza a haber un sentimiento diferente. Antiguamente era muy dualista. La gente que estaba fuera con la gente que estaba dentro, y ahora hay una especie de continuidad entre lo que está fuera. Esto resulta muy interesante porque se ha tendido a decir hasta hace muy poco que Internet es una especie de espacio deslocalizado, desterritorializado, que también de alguna manera impregna esa desterritorialización a determinadas prácticas, y lo que estamos viendo en muchos estudios que tienen que ver con la migración, con la invención de las tradiciones, es precisamente lo contrario, cómo Internet se vuelve un terreno para no solamente difundir o comunicar la tradición, sino producirla también, ¿no? Sí. A través de diferentes medios. Yo creo que en este sentido tu trabajo antropológico no puede por menos que transcurrir también en este sentido, ¿no? Sí, y estudiar no solamente, lo que es interesante es que no estudiar solamente en Portugal, tiene que se estudiar también en Timor, en lo otro, cómo se ve, porque hoy es muy fácil para comunicar, por ejemplo, con Timor, por la Facebook o por Internet o por telemóvil, es muy fácil. Y entonces hay estas dos dimensiones, estos dos lados de la cuestión a estudiar. Bueno, pues muchas gracias, Lucio. Hasta aquí podemos llegar en este poquito tiempo. Espero que os haya interesado este tema. Esperaremos trabajos escritos de Lucio, que sin duda están prontos a llegar. Y bueno, muy interesante conocer cómo es esta serie de prácticas, rituales, simbólicas, corporales, vinculadas a la danza y a la música, pero también a los aspectos políticos. Hemos hablado de alguna manera del cuerpo político vinculado a estos procesos. Gracias, Lucio. Gracias. Escuchando la música tradicional de Timor es la mejor manera de despedirnos de Lucio Sousa, profesor de la Universidad de Aberta de Portugal, y de la profesora de la UNED, Sara Sama. Muchas gracias a los dos. Les dejamos escuchando el grupo de danzas culturais de Timor.